Popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalista interesados en lo que pasa en El Salvador. Bienvenidos en este día, viernes 16 de enero del 2026, año del 34 aniversario de la firma de los acuerdos de paz. Mi nombre es Carlos Rodríguez y me encuentro acá en Oslo, Noruega. Aquí ya son las 9 de la noche con 10 minutos y tenemos una temperatura de 0 grados. No es normal, ya por el cambio climático tendría que haber unos menos 10, menos 15 grados. Así es que es el efecto del cambio climático lo que aquí también estamos viviendo. Me acompaña también por parte del Frente Intercontinental el compañero Marvin, quien ahora saludará a todos los que nos están escuchando. Adelante, Marvin. Muchas gracias, gracias a las personas que ya se están conectando, gracias a nuestro invitado por aceptar. Les pedimos que nos ayude a compartir y si tiene algún comentario, alguna pregunta que sea relacionada con el tema, pues, y con el debido respeto, pues, para que se la pasemos al invitado. Muchas gracias y ayúdenos a compartir, por favor, para llegar a más gente. Así es, aprovechen al invitado que traemos, aprovechen a hacer preguntas o por lo menos solamente escuchen ustedes para que vayamos informando y tengamos criterios, que nos hagamos criterios de lo que está pasando en nuestro país y cómo veremos el futuro de este. Para eso, para conversar sobre este tema, hemos invitado al compañero periodista y activista social Leonel Herrera, que ya tenía yo tiempito de no verlo, así es que bienvenido, compañero Leonel. Un saludo para la audiencia. Hola, Carlos, un saludo hasta Oslo con el calor que tenés allá. Lo dijiste así como que se está haciendo calor, dijiste es por el cambio climático. Realmente deberíamos tener menos 10, pero tenemos 0. Y saludos a Marvin también, hasta Ontario. Y un saludo fraternal también a toda la audiencia, a toda la comunidad de este programa, donde quiera que estén. Donde ustedes están, allí es El Salvador también, ¿verdad? Y para quienes están aquí adentro de las fronteras salvadoreñas también, les animo a seguir adelante, ¿verdad? Me sumo al llamado de compartir estos programas. Todos los programas de ustedes son buenos, hay que compartirlos, ¿verdad? Combatir la desinformación es una tarea ciudadana urgente en este contexto, ¿verdad? Donde dominan las noticias falsas, la propaganda disfrazada de información. Creo yo que estos programas de información, de análisis, son más que necesarios. Así que me siento muy honrado de ahora yo ser parte de su programa. Con frecuencia veo sus programas y a quienes tienen acá, digo, bueno, a ver cuándo se acuerdan de mí estos compañeros y me invitan. Así que ahora aquí estamos. Mucho gusto, Carlos, Marvin y toda la audiencia. Bueno, gracias, Leonel. No, para nosotros también es un placer tenerte acá. Sabemos que participas en otros, también vemos tus videos cuando los cuelgas por ahí, ¿no? Para darle seguimiento y decimos ahora es cuando, decimos nosotros. Porque también acá, para todos ustedes oyentes, es importante tener las diversas opiniones y de cómo se ve la situación más realista del país, pues, porque últimamente resulta que me han estado llegando diciéndome que yo estoy engañado por ahí, pues para desengañarme, bueno, invito a la gente que está viviendo en el país y que la está viviendo, ¿ah? Y esperamos que así Leonel nos ayude a todos aquellos que creen que estamos engañados, ¿verdad?
que nos ayude a interpretar la realidad de nuestro país. Vea, hemos entrado al 2026. Vea, ¿cómo valoras tú esa entrada del 2026 en cuanto a El Salvador se refiere? Bueno, yo creo que entramos al 2026 con las mismas dinámicas que terminamos el 2025. Por ejemplo, terminamos 2025 con despidos masivos de trabajadores del Estado, incluidos trabajadores y trabajadoras del sector salud, un área tan sensible donde lo que se debería hacer es fortalecer con personal calificado y no al revés, ¿verdad? Y arrancamos el año con más despidos. Se ha anunciado que hay nuevos despidos en el sector público, ¿verdad? Eh, Terminamos el año con persecución contra trabajadores del sector informal, contra vendedores. Continuamos, ¿verdad? En este año también. Eh, Terminamos el año pasado con hechos em, propagandísticos, cuestionables, em, y arrancamos el año con un presidente en jet privado entrometiéndose en las elecciones de Costa Rica, ¿verdad? Terminamos el 2025 con señales de tragedia ambiental y arrancamos 26 con lo de Marsella 2, ¿verdad? Y que eso va a seguir sucediendo, ¿verdad? Marsella 2 van a ver en todos lados porque hay una política generalizada de proyectos depredadores del medio ambiente, ¿verdad? Resultantes de aquella orden que se dio al Ministerio de Medio Ambiente que se liberaran todos los permisos, que lo que importaba eran los miles de millones de dólares que estaban ahí, ¿verdad? Y entonces se le dio luz verde. Hay un montón de proyectos en zona de riesgo, como Marsella, ¿verdad? Que está ahí en los límites del playón, en zonas naturales protegidas, sobre zonas de recarga hídrica. Otro proyecto emblemático es el nuevo CIFCO en la finca El Espino, porque si se hace ese proyecto, no solo se va a destruir una zona boscosa donde hay hábitat de animales vegetales, de especies animales y vegetales, eh, sino que también se va a destruir una zona de recarga hídrica. El agua ya no se va a filtrar y va a correr y va a inundar todavía más el sur de San Salvador. Lo que vamos a ver dentro de unos años, ojalá nos equivocáramos, ¿verdad? Pero temo que no. Dentro de algunos años vamos a ver más inundaciones en el sur de San Salvador y tragedias por inundaciones en el sur de San Salvador como resultado de esa depredación en la finca El Espino. Entonces, eso va a continuar. Yo diría que en general arrancamos el año como lo terminamos. Ojalá las dinámicas cambiaran, ¿verdad? Yo esperaría que 2026 sea el año del despertar ciudadano, de que la gente finalmente le ponga paro, ¿verdad? Al despojo, o al desalojo, a las violaciones de derechos, porque al final es lo único que queda. No hay instituciones, ¿verdad? Que ejerzan su rol, no hay Estado de Derecho que defienda a los ciudadanos, entonces al final es la acción ciudadana directa lo único que puede frenar. Yo creo que estamos viendo un ejemplo de eso en San Francisco Angulo, donde momentáneamente se está logrando detener la construcción de un relleno sanitario por acción directa de la comunidad. Es decir, ahí no hay Procuraduría de Derechos Humanos, ahí no hay Ministerio de Medio Ambiente, ahí no hay alcaldías, ahí no hay nada que defienda a la comunidad y es la propia comunidad la que decide plantarse. Creo que lo hemos visto también en otros ejemplos, comunidades en La Unión, el caso mismo de la comunidad Santa Marta, ¿verdad? Que es conocido, una comunidad que se ha plantado contra la minería, que defiende el medio ambiente y que también decidió plantarse en la defensa de sus
líderes comunitarios que fueron criminalizados. Entonces, yo esperaría que este año tengamos un comportamiento ciudadano distinto, que finalmente la gente rompa con el miedo, rompa con la alienación, rompa con la parálisis en la que está y que finalmente, ¿verdad?, haga valer sus derechos, ¿verdad? Tenemos señales de eso, ¿verdad? Yo, por ejemplo, he visto con mucha esperanza las comunidades históricas. Recientemente tuvieron un encuentro en Mesa Grande, Honduras, y han venido en un esfuerzo de reorganizarse y de articularse. Yo creo que el llamado que estas comunidades le hacen a los demás sectores del país, ¿verdad? Debería ser tomado en cuenta, ¿verdad? Y lo que están diciendo es, miren, necesitamos que, ¿verdad?, que se activen, ¿verdad?, que nos organicemos para resistir y que trabajemos de manera conjunta en una propuesta de un nuevo proyecto nacional. Yo creo que ese es el camino que deberíamos seguir. Leonel, yo me pregunto, y aquí hablando con los compañeros, bueno, ¿y cuál es la institucionalidad que respeta este inconstitucional presidente? Porque, digamos, la minería había sido prohibido, por decir a grandes rasgos, vino y lo reactivó de nuevo toda la zona, ¿verdad? Y no estoy hablando solo de la lava, que ya otorgaron permisos sobre la lava, literalmente, pero toda la zona alrededor del volcán de San Salvador o el Jabalí, como cada quien le quiera llamar, es zona de recarga acuífera, dice, o sea, es prohibido hacer construcciones y otorgar permisos, se lo pasó por el arco del triunfo. Entonces, o sea, y estos fueron consensos a través de debates intensos entre gobiernos de izquierda, de derecha, de centro en el pasado, pero se creó esa institucionalidad. Entonces, ¿cuál es el respeto que tiene a la poca institucionalidad con todas sus fallas que tiene el país? Despidos sin indemnización, necesitamos médicos, nunca ha habido los médicos necesarios o el personal de salud, no solo médicos, y siguen despidiendo. Entonces, ¿hacia dónde vamos como país? ¿Cómo lo ves tú desde la óptica de un luchador social, de un periodista? No sé si Carlos quiere agregar algo. No, yo solamente como dijiste que habían algunas propagandas, me gustaría que mencionaras alguno, como por ejemplo el tema de un sueldo que les van a dar ahorita en enero, pues ese agregado, cómo se ve todo ese tipo de propaganda que están haciendo. Sí, bueno, mira, Marvin y Carlos, yo defino a veces la situación que tenemos como el reino de la arbitrariedad, es decir, donde el poder concentrado, autocrático, absoluto, decide qué es lo que hay que hacer. Este ejemplo donde se le da la orden al Ministerio de Medio Ambiente de dar todos los permisos es clarísimo, ¿verdad? Porque lo que debería suceder es otra cosa. Lo que debería suceder es que el Ministerio de Medio Ambiente ejerza su rol, ¿verdad? Darle autonomía y que el ministerio evalúe qué proyectos pueden ser aprobados y qué proyectos no, porque el daño al medio ambiente o los peligros para la gente son evidentes, pero no, ¿verdad? Que se den todos los permisos. Entonces no hay institucionalidad, no hay, digamos, em, toda lo que se intentó construir, ¿verdad? Luego de los acuerdos de paz, ¿verdad? Que ahora es el 34 aniversario de los acuerdos de paz, ha sido prácticamente desmantelado, ¿verdad? Y yo lo que pienso es que el hecho de que la democracia post acuerdos de paz haya sido insuficiente, que no haya resuelto los problemas estructurales del país, eh, no abre paso a que volvamos a un nuevo régimen autoritario, ¿verdad? Lo que tendríamos que hacer es revisar qué es lo que no ha funcionado y eso habría que corregir. Yo recientemente planteaba que eh,
La democracia representativa, digamos, la de los pesos y contrapesos, ¿verdad? No logró resolver los problemas estructurales, primero por sus propias limitaciones, ¿verdad? Que tiene la democracia formal, liberal, burguesa, como le quieran llamar. Segundo, porque los falsos demócratas, ¿verdad? No fueron consecuentes con su perspectiva democrática. Y tercero, porque la democracia se acompañó de un modelo neoliberal que contraría los principios democráticos, ¿verdad? Entonces, por eso es que la democracia, digamos, liberal de los pesos y contrapesos, ¿verdad? No resolvió los problemas estructurales. Entonces, bueno, ¿cuál es la determinación que la gente tomó? Decidió, bueno, como repartido el poder no funciona, ahora le vamos a dar todo el poder a uno solo para que funcione. Y la gente ya vio que tampoco funcionó, ¿verdad? El tener el poder concentrado no funcionó, ¿verdad? Es decir, este régimen ha utilizado ese poder absoluto no para resolver los problemas estructurales, ¿verdad? Sino que para perpetuarse en el poder, para enriquecerse. Entonces, ¿qué es lo que queda? Y yo decía que para que no caigamos en un trauma político, histórico en esta sociedad, ¿verdad? Porque la gente puede decir, bueno, la democracia representativa no funcionó, la democracia totalitaria tampoco funcionó, entonces ya no hay nada que hacer acá. Yo creo que de lo que se trata es de pensar nuevas formas de democracia, ¿verdad? Y el elemento que yo planteaba en la discusión es que lo que no hubo en la democracia representativa y tampoco hay en la democracia totalitaria actual es la participación de la gente. Entonces yo creo que hay que plantear una democracia donde la gente participe directamente y la gente tome decisiones sobre las cosas que le afectan, ¿verdad? Entonces ahí hay una línea por donde deberíamos ir, ¿verdad? La participación directa de la gente, me parece que a la hora de repensar la democracia. Y luego yo creo que es fundamental que la democracia funcione, tiene que haber un modelo económico incluyente, equitativo, justo, sostenible, productivo. Entonces ahí hay dos grandes líneas de construcción de debate y de construcción de propuestas. ¿Cuál es la nueva democracia y cuál es el nuevo modelo económico que necesitamos? Yo creo que ahorita que estamos en el 34 aniversario del Acuerdo de Paz, deberíamos de evaluar qué es lo que funcionó, qué es lo que habría que corregir porque no funcionó, ¿verdad? Excelente. Sí me parece correcto, pues, vea. Pero me gustaría que me dijeras ese tema de las, ¿cómo se llama? Sí, De las de lo propagandas que están propagandístico haciendo ellos, pues. que decías, Carlos, sí. Mira, ciertamente este gobierno así funciona. Es decir, los grandes anuncios propagandísticos, que algunos ahí quedan. Por ejemplo, el otro día yo estaba en una plática haciendo un recuento de los grandes anuncios que se dieron y que no pasó nada, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando se anunció que venía un montón de empresas a invertir a El Salvador, que venía Amazon? Y Amazon no vino, ¿verdad? Después, luego de una reunión con el monarca de Qatar, que venían no sé cuántas decenas de empresas cataríes y no vino ni una, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Bukele ofreció 5.000 pasaportes para los primeros 5.000 científicos, ingenieros, médicos que vinieran del extranjero? ¿Cuánto se entregó? Ni uno, ¿va? Porque no vino ni uno, ¿va? Y esa es la dinámica, ¿verdad? De este gobierno. Por ejemplo, con el centro histórico se embellece el centro histórico y se presenta el centro histórico como imagen total del país, ¿verdad? Y ya hay gente afuera que cree que así es todo El Salvador, ¿verdad? Lo que hay que decirles es que caminen 2 cuadras en cualquiera de las direcciones y que descubran la verdadera ciudad, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica de este gobierno, ¿verdad? Además de toda la persecución, el desalojo, la porofobia, la gentrificación, etcétera, que hay implicada
en lo del Centro San Salvador. Entonces, esto de este salario, del medio salario, en mi opinión, busca eso. Es decir, es más el anuncio, ¿verdad? Que pretende, creo yo, por un lado, mitigar los daños de la imagen gubernamental a partir de los hechos de los últimos meses y semanas, ¿verdad? Los despidos en el sector público, la persecución de los vendedores, lo de Marsella 2, entonces se lanza esa acción propagandística. Porque cuando uno revisa el impacto real de la medida, descubre que no es el gran impacto, ¿verdad? Para empezar, en El Salvador solo el 30%, algunos analistas hablan del 25, 26%. Yo tomo como referencia una encuesta de la UCA de mayo, junio del año pasado, donde se plantea que solo el 30% de la población tiene salario formal y que el resto de la población, el 70%, sobrevive en el desempleo, el subempleo o el empleo informal. Es decir, la gente o no tiene trabajo, o tiene trabajo a medias, o se rebusca, ¿verdad? Vendiendo cualquier cosa, entonces, significa que esta medida sería solo para el 30% que tiene salario formal. Pero si luego Leonel, además le agregamos el que solo es obligatorio para el Estado y no para los privados, entonces, bueno, la cantidad de beneficiarios se reduce todavía más. Entonces, bueno, si aliviar la situación económica de la población quisiera este gobierno, lo que estaría haciendo son otras medidas, ¿verdad? Por ejemplo, eh, incrementar el salario mínimo en todos los sectores, ¿verdad? De manera obligatoria. Esa sí es una política estructural, sostenida, y que sí beneficiaría por lo menos a todos los que tienen salario formal. Otra medida sería eliminarle el IVA a los alimentos, a las medicinas, a los insumos agrícolas y a otros productos básicos. Eso impactaría a todos porque habría una reducción del alto costo de la vida, por ejemplo. Eh, Se podrían también estar implementando políticas de reducción de la pobreza, ¿verdad? Por ejemplo, una política sería em, algo inspirado en esta lógica de la renta básica universal, ¿va? Asegurarle a cada persona un ingreso mínimo, por ejemplo. O para las familias que están en extrema pobreza, un programa nacional de alimentos, de entrega permanente de alimentos, y no únicamente en coyuntura, ¿verdad? Como se ha hecho. Entonces, esas serían políticas sostenibles, ¿verdad? Para combatir la pobreza. Fíjense que el año pasado, cuando conocimos el dato de que 100,000 familias más cayeron en extrema pobreza, ¿verdad? Que fue un dato que lo dio la propia encuesta de hogares de propósitos múltiples, o sea, un estudio que hace el propio gobierno. Aquí no pueden decir que es un invento de la oposición o de los periodistas, es de la encuesta de hogares y propósitos múltiples. 100,000 familias más cayeron en pobreza. Entonces yo esperaba que al siguiente día hubiera un anuncio gubernamental de un programa, una política para atender a esas 100,000 familias que cayeron en pobreza. Pero no, ni siquiera no hubo nada, sino que intentaron ocultar el dato. Entonces, no hay políticas, ¿verdad?, de reducción de la pobreza. Al contrario, el gobierno de Bukele desmanteló programas que había en gobiernos anteriores, ¿verdad? El de la pensión básica universal para los adultos mayores se ha desmejorado, programas como el apoyo temporal al ingreso fueron eliminados, los programas escolares, ¿verdad? Que impactaban en la familia porque los estudiantes recibían alimentos, incluso algunos estudiantes llevaban a su casa alimentos de lo que recibían en las escuelas. Entonces, todo eso se acabó. Entonces, al final lo que se hace es una medida paliativa, propagandística. Algunos también han dicho que ya es el lanzamiento de la campaña electoral, porque el otro año, en enero, que ya sea obligatorio también para los privados, el bono este se daría a unos pocos días de las elecciones, ¿verdad? Entonces, así funciona este gobierno. No hay políticas de atención a la pobreza y por otro lado, no hay política de reducción de la concentración de la riqueza, que esa es la otra cara de la moneda. Casi siempre hablamos de combatir la pobreza. Desde los organismos internacionales, desde la ONU, desde el Fondo Monetario, se habla de reducir la pobreza, pero también hay que hablar de reducir la concentración de la riqueza,
que es la causa de la pobreza. Y ahí mucho menos, ¿verdad? En estos casi 7 años de gobierno de Bukele, no ha habido una sola medida tributaria orientada a reducir la concentración de la riqueza. Por el contrario, lo que hemos tenido un incremento de la concentración de la riqueza porque en lugar de ponerle impuestos a los ricos, a las grandes empresas, este gobierno lo que hace es eliminarle los impuestos, ¿verdad? En la última medida que aprobaron fue exonerar de todos los impuestos a los capitales de más de 2.000 millones de dólares. Imagínate lo absurdo de esto, a quienes les debes estar quitando los impuestos a la gente pobre. O sea, la lógica es que pague más el que tiene más, que pague menos el que tiene menos, y el que no tiene nada, que no pague nada. Más bien el Estado tiene que auxiliarlo, ¿verdad? Y por eso aparece la lógica subsidiaria del Estado, ¿verdad? Que el Estado es el que reparte, ¿verdad? Con políticas públicas subsidiarias para aquellos sectores que lo necesitan. Entonces, esa es la discusión de fondo que deberíamos plantear, ¿verdad? Frente a estas medidas propagandísticas como la del famoso eh, pago de la segunda quincena de enero. No, y es la del bobo, pues digo la del bobo en términos de que a los de 1.500 hasta 1.500, ese es por un lado, pero le dice a la empresa privada, mira, el bono que les des te lo voy a descontar de tu renta. Entonces, al final, ¿quién está pagando todo? Son los préstamos, o sea, todos nosotros no es que lo esté dando nadie, pues somos porque a uno les van a hacer excepción de impuestos a la empresa privada. Lo otro es del Estado y sabemos que el pisto del Estado no es de Bukele, es del pueblo, de todos los que pagamos tributos. Entonces, como decimos por el otro lado, de 50.000 personas de extrema pobreza desde la tercera edad que le daban, eso se ha cien venido mil, 100.000 reduciendo. familias Sí, más, cien oh, mil. no, pero digamos de los municipios, del bono que les daban de $50, lo he venido reduciendo, pues, ¿verdad? Solo hasta hace como un año y algo ya llevaba 10.000 menos, habían depurado en 10.000 menos. El paquete agrícola, hablando con los líderes de los agricultores, lo han reducido casi a la mitad en cantidad, pero también el bono que antes era un equivalente de $250, ahora reciben un equivalente a $75, una cosa exagerada, cómo les han reducido. Entonces, como vos decís, ¿cuál es lo que está haciendo en favor de las mayorías? Pues la agricultura de El Salvador, dicen los que cultivan y los que tienen ganado que es inviable, es demasiado caro producir o hacer ganadería en El Salvador. Entonces, ¿hacia dónde vamos como país? Sí, mira, vamos a cada vez más un país insostenible, ¿verdad? Desde todos los puntos de vista. En lo productivo, por ejemplo, em, la organización Campo pasa denunciando que producimos menos frijol, menos maíz, menos lácteos. Y ahí hay un problema fundamental, un país que no asegura sus alimentos básicos, ¿verdad? Eh, Somos un país que ambientalmente, por ejemplo, podría quedarse sin agua, ¿verdad? De hecho, hace algunos meses importamos agua de Guatemala, fíjate, algo que nunca había pasado. Por una crisis de suministro de agua en San Salvador, vinieron decenas de carros cisternas con agua de Guatemala. Y fíjate, la propaganda gubernamental lo vendió como logro. Es, es, es terrible, estos tipos son tan eficientes para la propaganda que logran vender como positivo algo terrible. Que importemos agua de Guatemala es una noticia terrible. Todo El Salvador, si no recupera el río Lempa, si no descontamina las demás fuentes de agua, eh, vamos a terminar siendo un país sin agua. Y aún así quieren poner la minería metálica. Entonces, ambientalmente también hay un gran peligro, ¿verdad? Eh, en términos de las finanzas públicas, el gobierno lo que hace es sostener el gasto con puro endeudamiento. Entonces ahí tenemos
el bochorno de cada martes en la plenaria de aprobar préstamo, préstamo, préstamo. Y la gente no se pone a pensar quién va a pagar eso. ¿Ah? Y lo vamos a pagar no la familia presidencial ni los diputados que los aprueban. Vamos a pagar todo, ¿verdad? Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. 90% del PIB ya el endeudamiento. Más de 35.500 millones de dólares. Fíjense, esto es alarmante. Cuando Bukele llega, la deuda del país ronda los 19.000 millones de dólares. Y si ahorita tenemos más de 35.500 millones, significa que se ha incrementado la deuda en los gobiernos de Bukele en más de 16.000 millones. Casi el mismo monto. Los 16.000 millones del gobierno actual, solo por 2 millones menos, no es lo mismo que los 19.000 millones de todos los gobiernos anteriores, de la deuda que dejaron los gobiernos anteriores. Es un escándalo, ¿verdad? Entonces el endeudamiento del país lo va a hacer inviable porque cada vez en los presupuestos anuales se va a destinar más, un porcentaje mayor para pagar préstamos. Entonces, dinero que ya no va a ser para salud, para educación, para caminos vecinales, para subsidios, va a ser para pagar deuda, ¿verdad? Y podemos llegar a un momento en que el 50% sea para funcionamiento del gobierno y 50% sea para pagar deuda. En este momento, el presupuesto de 2026, más o menos el 24-25% del presupuesto es pago de deuda. Entonces, lo que va a pasar es que ese porcentaje se va a ir incrementando. Además, tengan en cuenta que el endeudamiento no solo es con organismos financieros internacionales, el gobierno está endeudado con la banca local. O sea, han agarrado dinero de los bancos, dinero que es de los ahorrantes, y obligan a los bancos a que les compren deuda de corto plazo y no la están pagando. Prueba de ello es que eh, en agosto del 2024 negociaron con los bancos que la deuda de corto plazo, de plazos de un año, pasaran a plazos de 2 hasta 7 años. Significa que el gobierno no le está pagando a los bancos y puede dejar a los bancos en algún momento sin liquidez. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, una de las condiciones que ha puesto para seguir el desembolso del dinero de los 1.400 millones de dólares es que me eleven el nivel de reserva que tienen los bancos para asegurar la liquidez. Hace algunos meses, la bancada oficialista aprobó una ley para que el gobierno pueda darle salvataje a los bancos privados si quiebran. Esa noticia pasó bien desapercibida y es bien delicada. ¿Por qué el gobierno aprobaría una ley para rescatar los bancos privados? Porque entonces existe la posibilidad de que los bancos quiebren. Entonces aprobaron una ley que permitiría al gobierno, por ejemplo, que si el banco X cae en falta de liquidez, el gobierno puede hacer un préstamo internacional de 300 millones e inyectárselo a ese banco. Súmenle el problema de las pensiones, que se han tomado el 80% del fondo de pensiones. El fondo de pensiones son 15.000 millones de dólares, se han agarrado 12.000. ¿No? Súmenle que también agarran dinero de cooperativas. Cosabi, ¿quién quebró Cosabi? Fíjense, Cosabi le había prestado 5 millones de dólares a Nuevas Ideas para la campaña. Ahí los medios publicaron el documento, ¿verdad? Firmado por Xavier Saula, el secretario de Nuevas Ideas. 5 millones de dólares de Cosabi para la campaña Nuevas Ideas. Pero además Cosabi le había prestado 21 millones de dólares a varias alcaldías de Nuevas Ideas. 21 más 5, 26 millones. ¿Por qué quiebra Cosabi? Porque Nuevas Ideas y alcaldías de Nuevas Ideas no le pagaron 21 millones. Entonces, ¿quién quebró Cosabi? ¿Verdad? Fue Nuevas Ideas a través de su partido y a través del gobierno. Entonces, imagínate que haya otras COSABIs, es decir, que haya otras cooperativas a las que también el gobierno les ha dicho que le presten dinero. Es decir, el problema aquí de una crisis financiera es
evidente, es gravísimo. Entonces, por todos lados que vos veas, el país es inviable si no hay un cambio de rumbo, ¿verdad? Es inviable financieramente, inviable ambientalmente, inviable en términos de la economía de la gente. Si no hay un giro en las políticas económicas, el otro año vamos a tener más familias más en extrema pobreza, ¿verdad? Entonces, si eso no se resuelve con propaganda, no se resuelve con medidas paliativas, como entregar la segunda quincena de enero, no se resuelve arreglando el centro de San Salvador, no se resuelve con los conciertos de Shakira, ¿verdad? Se necesita un cambio en las políticas. Yo creo que ese es el desafío, que este año a la gente le termine de caer el 20 y empiece la cosa a cambiar, ¿verdad? Yo creo que, como les decía hace un rato, ya hay señales y yo creo que el gobierno es consciente de ello. Una de las razones por la que Bukele adelanta la elección presidencial es porque calculan que la crisis del país se viene incrementando y no les alcanza para llegar al 29, entonces se adelanta. Además de otros factores que ya hemos analizado, ¿va? Por ejemplo, él necesita hacerlo antes de que termine Donald Trump, por ejemplo. Pero bueno, ese ya es otro tema. Pero Mira, mira, es que hay una pregunta, hombre, pero la de Nelson, hay que hacerle caso a Nelson, hombre, pobrecito, ahí está ahí pendiente, ¿eh? no se la pasé, no le hagas caso a Nelson. Mira, ¿cuál es el trabajo de mayor, dice, demanda en El Salvador? Es la pregunta que hace el Nelson Zaragoza, pero yo también te agregaría, o sea, ¿cuáles son, digamos, los rubros principales ahorita de la economía de El Salvador? Yo quiero agregar algo del sentido común. Mira, Lionel, un país con el que es una economía grandísima, a la par de El Salvador como México, López Obrador vendió el avión presidencial, pues, ¿verdad? Porque lo consideró una cosa innecesaria, de lujo y todo. Pero El Salvador un día de estos vi, no sé si será del país o lo rentan, pero eso es carísimo. Este, un avión con el logo del escudo y todo, o sea, un paisito que no llegamos ni siquiera, no podemos ni competir con un estado de México, ya no digamos con toda la economía de un país como México, y tenemos avión propio o rentamos un avión permanentemente. ¿Cuál es la lógica, pues, verdad? O sea, vivimos en un mundo surrealista. ¿Qué pasa, pues, verdad, con la realidad de nuestro país en términos de economía, pues? Sí, mira, hay dos hechos que estaba recordando mientras Marvin hablaba. Uno es, ¿se acuerdan ustedes cuando Bukele hizo campaña para alcalde de San Salvador diciendo que iba a vender la camioneta de Norman Quijano? Camioneta blindada de no sé cuántos miles de dólares que tenía Norman Quijano. Y lo hizo, ¿va? Llegó Bukele y vendió la camioneta de Norman Quijano. Ahora él compra o alquila, no sabemos, ¿verdad? Como no hay información, no sabemos si ese avión con el logo del Salvador, con el escudo del Salvador, lo ha comprado o si se lo han prestado y le puso el, el, el monograma, el escudo, o incluso si en la foto le pusieron el escudo, ¿verdad? El asunto es que independientemente de eso, la realidad es que proyecta eso, ¿verdad? Un lujo, unas ínfulas en avión privado, como que si fuera el presidente de una potencia, ¿verdad? Claudia Sheinbaum viaja en, en avión comercial, ¿verdad? López Obrador también. Eh, entonces, no es consecuente, ¿verdad? El Bukele ahora en jet privado no es consecuente con el Bukele que vendió la camioneta de Norman Quijano. Y el otro hecho, Marvin, es, hay un video que circuló en redes sociales estos días donde aparece Bukele, el Bukele de antes, ¿verdad? Eh, el de antes de ser presidente, donde él dice, palabras más, palabras menos, que la corrupción no es solo el robo descarado de los recursos públicos, sino que corrupción es el mal uso, el abuso de los recursos públicos, el gasto innecesario, el gasto superfluo, ¿verdad? Por ejemplo, agarro 80 millones para comprar esto, ¿verdad? Entonces es lo mismo que él está haciendo hoy, exactamente lo mismo que denunciaba es lo que está haciendo.
comprando helicópteros, alquilando jet privados, esa vida de lujo que se da, que como dice Marvin, no se corresponde con la realidad económica del país y mucho menos con la condición material del salvadoreño y salvadoreña promedio, ¿verdad? Que apenas sobrevive. Yo el otro día en un programa decía que hay que recomendarle a esta gente que vea ejemplos de líderes que son consecuentes con las condiciones materiales de su pueblo. El caso de Pepe Mujica, por ejemplo, que vivía en una granjita y en su escarabajo se iba, ¿verdad?, para su oficina en la presidencia de Uruguay. Si no les gusta alguien de izquierda, les pongo a alguien de derecha, Angela Merkel. Angela Merkel la encontraban en el mercado empujando la carretilla, ella sola, sin sirvienta, sin guardaespaldas. ¿Ah? En la última conferencia de prensa, una periodista le preguntó a ella por qué usaba el mismo traje. Le dijo, presidenta, ¿y usted por qué siempre usa el mismo traje? Entonces ella le dijo, mire, porque yo soy la primera empleada pública de este país. Imagina vos a los gobernantes de acá asumiendo esa condición de servidores públicos. Mire el garbo con el que la Michelle Sol le habló a las gentes en Marsella 2. Se le olvida que ella es la servidora pública, que esa señora que le reclamó es la patrona, porque ella es la ciudadana que paga impuestos. Y la ministra de Vivienda es la servidora pública. Pero no, ellos asumen que ellos son los jefes, que ellos son los patrones y ven a la ciudadanía como sus súbditos, ¿verdad? Entonces, eso quería comentar. Y sobre lo que plantea Nelson, ¿verdad? Sobre la economía, mira, hay cosas eh, que son indiscutibles. Por ejemplo, la economía de El Salvador depende de las remesas, ¿verdad? El día que no vengan las remesas, la economía de este país se quiebra. Entonces es mentiroso, es jactancioso cualquier gobierno que diga que es por él que la economía se sostiene, ¿verdad? Es mentira, es por el esfuerzo que hacen los que están afuera y que mandan dinero para que la economía del país maltrecha salga a flote. Esa es una cosa. Segunda idea, tenemos un modelo económico improductivo. La mayoría de cosas que necesitamos las importamos. Y no solo cosas como de tecnología, ¿verdad? Que evidentemente no vamos a producir aquí, sino que bienes manufacturados básicos que podrían producirse acá. O, por ejemplo, alimentos. Los alimentos deberíamos de producirlos acá, ¿verdad? Pero cada vez más dependemos de otros países. Aquí no comemos frutas y verduras si no produce el altiplano guatemalteco. No tenemos carne y lácteos si no producen en Honduras y en Nicaragua. No tenemos frijol si no producen en Nicaragua o en África. La vez pasada compramos frijoles en Etiopía. Entonces somos un modelo improductivo, ¿verdad? Luego el otro dato es que la mayoría de personas están en el desempleo, el subempleo y el empleo informal, ¿verdad? Solo un 30%, entre 25 y 30% de la población tiene salario formal. Otra característica de la economía es que el empleo lo generan mayoritariamente las micro, pequeñas y medianas empresas. No son las grandes empresas. Es decir, no es las empresas de CRIP, de Poma, de Regalado Dueñas las que generan la mayoría de empleo. Son las pequeñas, medianas, las microempresas las que generan la mayoría de empleo. Otro dato de nuestra economía es que pagamos más impuestos los que tenemos menos y los que más tienen, ¿verdad? Pagan menos, ¿verdad? Es decir, es al revés. La lógica progresiva es que pague más el que tiene más. El esquema tributario salvadoreño, heredado desde los gobiernos de Arena y que sigue hasta hoy así y todavía más con el gobierno de Bukele, es al revés, ¿verdad? Es regresivo porque al final los que sostienen el fisco son la renta salarial de los trabajadores y el IVA y otros impuestos indirectos que pagamos la población consumidora. Los grandes ricos, aquí no hay impuestos directos al patrimonio, a la gran ganancia empresarial, ¿verdad? Como hay en otros países. Incluso en otros países hay IVA diferenciados. Los alimentos y las medicinas tienen menos IVA y los yates, los bienes y servicios de lujo tienen
tienen, tienen IVAs más altos. Aquí tiene el mismo porcentaje de IVA una libra de frijol que la compra de un carro de lujo, por ejemplo. Esa es otra característica. Y finalmente, ¿cuáles son los sectores? ¿Se acuerdan ustedes que hace algunas semanas Bukele difundió con bombo y platillo un crecimiento de 5,1%, ¿verdad? Eh, el dato no era exactamente mentira, ¿verdad? Pero sí era un dato que, que tiene un contexto diferente. Es decir, lo que Bukele estaba planteando era un crecimiento de los últimos 3 meses, que no es un crecimiento sostenido del último año, por ejemplo. El crecimiento del año es 2 y algo por ciento, ¿verdad? Y entonces ese 5,1 que difundió como dato global de crecimiento y no como dato momentáneo de los últimos 3 meses, era por el crecimiento de algunos sectores, ¿verdad? Por ejemplo, el de la construcción. Sectores como la construcción, ¿verdad? Y cómo no, con tanto proyecto depredador del medio ambiente que están haciendo, ¿verdad? Este, y algo de crecimiento de turismo, ¿verdad? Que digamos, de alguna manera la estrategia de propaganda, de visibilización que hay del país, algún resultado tiene, ¿verdad? Habría que ver cuál es el aporte real a la economía, pero que digamos que sí tiene una contribución en este momento. Pero luego, si revisamos otros datos de la economía, ¿verdad? Hay el sector de producción agrícola cae, ¿verdad? La industria cae porque se han cerrado un montón de maquilas, ¿verdad? Si le sumas la caída de pequeños negocios, ¿verdad? Por ejemplo, en el ordenamiento del Centro San Salvador, porque ojo, ahí no solo han corrido a los vendedores informales, también pequeños negocios formales fueron desplazados para que llegaran a colocarse grandes negocios. Por eso es la gentrificación. La gentrificación consiste en que en un lugar, ¿verdad? Llega una política de desplazamiento, ¿verdad? Lugares populares donde vive gente pobre, ¿verdad? Va a llegar a vivir gente rica o a poner, en negocios populares van a llegar a poner negocios, ¿verdad? Grandes. Entonces hay un desplazamiento de esa gente. Entonces, esa es la realidad económica del país, ¿verdad? Yo creo que cuando hablamos de un nuevo modelo económico deberíamos de pensar en un modelo productivo, en un modelo donde haya justicia tributaria, en un modelo donde la lógica subsidiaria del Estado opere de manera correcta, la lógica donde el ente de regular que tiene el Estado también se aplique, ¿verdad? Yo aquí no estoy planteando de que el Estado debe regular todo, ¿verdad? Pero donde el mercado genera distorsiones, desigualdades, el Estado tiene que intervenir. Pues bueno, sería bueno armar una discusión sobre más en profundidad, ¿verdad? Además con los expertos, ¿verdad? Sobre cuáles deberían ser las políticas económicas que necesitamos en lugar de las medidas propagandísticas que hay, ¿verdad? Mira, con lo que vos, perdón, acabas de decir, planteando, nosotros anteriormente también estábamos hablando en otros programas anteriores, de que esto al Salvador lo hace muy vulnerable, porque tenemos una dependencia económica de las remesas, que sin ese dinero no nos sostenemos, y también de productos que vienen del exterior. Tenemos una dependencia enorme de productos, una dependencia económica de las remesas. Eso nos hace muy vulnerables, digamos, a un país porque no tenemos autosuficiencia, ya sea para autoalimentación, ni la economía que se vaya, digamos, progresivamente desarrollando. Esa dependencia nos hace altamente vulnerables. ¿Cómo la ves así? ¿La ves así? Sí, exactamente, es lo que te decía. Nosotros dependemos hasta de los alimentos que se producen fuera. Eso es lo más grave. Es decir, un país que no tiene asegurado su tema alimentario, además de todo lo demás, está en problemas, ¿verdad? Un país que no tiene asegurado, por ejemplo, el agua que necesita, está en problemas.
Un país que no tiene, que depende de estar prestando dinero cada martes en la Asamblea Legislativa, es totalmente vulnerable. Entonces, cuando uno evalúa la realidad, ve cómo esta contrasta con una narrativa de un nuevo país, ¿verdad? De una economía pujante, nada más alejado de la realidad. Tenemos un modelo improductivo, un esquema tributario regresivo, un alto nivel de endeudamiento. En la informalidad, la mayoría de la población económicamente activa, desmantelado un sistema de salud, un modelo educativo mediocre. Ese es el país real, ¿verdad? Que te lo quieren ocultar absolutizando la situación de seguridad, ¿verdad? Es decir, el logro en seguridad, ¿verdad? Que es el único que hay, ¿verdad? Y además yo lo defino como un logro cruel, ¿verdad? Porque es a costa de eliminar el debido proceso, a costa de desmantelar la democracia, a costa de los derechos humanos de miles de personas inocentes, es a costa de mantener un régimen de excepción inconstitucional, violatorio de toda legalidad, que solo busca tener a la gente amenazada, con miedo. Pero digamos, la seguridad es el único logro. Entonces hay una estrategia de absolutizar la seguridad, ¿verdad? Y hacer ver que porque hay mejor seguridad, el país está mejor en todo. Y eso no es así. En lo único que el país está mejor, aún con lo que hemos dicho, es la seguridad. Pero El Salvador está peor en empleo, peor en salud, peor en educación, peor en caminos vecinales, peor en transparencia, peor en sostenibilidad de las finanzas públicas, peor en el agua, peor en el medio ambiente, peor en la agricultura, ¿verdad? Pero hay una estrategia de absolutizar la seguridad, ¿verdad? Así como el centro histórico. Hay una absolutización de un espacio concreto, específico de la ciudad. Hay una absolutización porque ya se presenta como que si esa fuera la situación de todo el país, ¿verdad? Así maneja la comunicación y la propaganda este gobierno. Y que lo que tú dices, eso es puro maquillaje de unas cuadras, ese es por un lado, y la seguridad que hay que hacer una puntualización ahí, al costo de 35.000 inocentes, que no tiene nada que ver. Y la otra cuestión, Leonel, tú eres periodista y hemos leído la Constitución para perseguir a los pandilleros. No necesitamos ya 45 meses de estado de excepción. O sea, hay una ley antiterrorista, ya existía, pues no necesitaba. Y a cambio de un pacto con los jefes de pandillas, porque hablan que los gobiernos anteriores, pero más de la mitad de los pandilleros ya estaban presos, hay que decirlo. Digamos que se pudo haber hecho más los gobiernos anteriores, pero este gobierno dejó ir a 8 líderes de pandillas, pues o sea, que quedaron presos por los gobiernos anteriores. ¿Y eso cómo nos los explica? Pues que dejé ir a 8 líderes y los otros ya estaban esperando, solo que los llegara a capturar, y anteriormente se armaban unas grandes balaceras. Eso, bueno, tú como periodista sabes que eso es sospechoso. Los otros ya, los pandilleros ya estaban esperando a que los llegaran a traer con este gobierno de Bukele, y antes armaban balaceras con los gobiernos anteriores. Eso no cuadra por ningún lado, porque no estamos hablando de otra policía, de otro ejército, eran los mismos, pues. Fíjate que en eso que estás planteando, Marvin, hay un elemento interesante que yo no escucho que lo planteen los analistas o los expertos en seguridad, y es lo siguiente, fíjate. Durante el gobierno de Mauricio Funes, en una parte del gobierno de Mauricio Funes, permaneció la tregua, ¿verdad? Eh, este proceso que se dio de entendimiento con las pandillas o entre las pandillas. Luego la tregua se rompe y llega el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Cuando llega el gobierno Sánchez Serén, la tregua ya está rota y el gobierno Sánchez Serén entra a combatir a las pandillas.
Es decir, si hay un gobierno que combatió las pandillas fue el gobierno de Sánchez Serén. Bueno, tanto que hubo policías muertos, soldados muertos, ¿verdad? Eh, entonces, ahí sí hubo enfrentamientos. También hubo denuncias de que hubo masacres, ¿verdad? Que algunos asesinatos de pandilleros que presentaban como enfrentamientos realmente fueron masacres, ¿verdad? Yo recuerdo el caso de la finca San Blas que publicó el Faro. Pero lo que quiero decir es que el gobierno de Sánchez Serén combatió con fuerza las pandillas y las vino debilitando fuertemente. Cuando Bukele llega, esto es lo que quiero resaltar, cuando Bukele llega, las pandillas están en su momento de mayor debilidad, como resultado del combate sistemático de 5 años en el gobierno de Sánchez Serén. Ahí Bukele tuvo la oportunidad de pegarle el último golpecito a las pandillas y se las terminaba. Pero ¿qué fue lo que hizo en vez de eso? ¿Qué fue lo que hizo? Negociar con ellas y volverlas a fortalecer, ¿verdad? Esa es una cosa que habría que echársela en cara a este gobierno. Es decir, el gobierno de Bukele tuvo la oportunidad de terminar de desbaratar a las pandillas, ¿verdad? Siguiendo la política de represión que había traído el gobierno de Sánchez Serén. Y no lo hizo. Volvió a negociar con ellas porque venía negociando, ¿verdad? Las investigaciones del Faro nos han demostrado que Bukele negociaba con las pandillas desde era candidato a alcalde a San Salvador. Y luego cuando fue alcalde de San Salvador, negoció con las pandillas el reordenamiento de San Salvador. Y ahí están las fotos de Mario Durán y de Marroquín con los pandilleros en el restaurante de Multiplaza, ¿verdad? La inteligencia policial del gobierno de Sánchez Serén lo siguió hasta en esa reunión y les hicieron la foto, ¿verdad? Entonces, Bukele venía negociando con las pandillas, incluso este pandillero que entrevista el Faro, dice que lo que les decían era, miren, ustedes están peleados con el gobierno, pero conmigo no, ¿verdad? Entonces, esa estrategia de negociación truculenta, criminal, es la que se institucionaliza a nivel nacional cuando Bukele llega a la presidencia. Entonces, negocia con las pandillas y eso dura hasta el 2022, ¿verdad? El 2000, o sea, Bukele pudo haber terminado con las pandillas en 2019 cuando llegó, pero prefirió seguir negociando 2019, 2020, 2021. Ahí era el sin cuerpo no hay delito, ¿verdad? Era la lógica del sin cuerpo no hay delito. Entonces sigan matando, solo que no aparezcan públicamente los cadáveres. Y así yo digo que gracias al Plan Control Territorial que no hay asesinatos. Y es hasta marzo del 2022, cuando el acuerdo con las pandillas se rompe, que Bukele lanza el régimen de excepción. Entonces yo creo que esa historia habría que contarla, ¿verdad? Para que la gente recuerde la hipocresía que ha habido. ¿Cuántas vidas? Porque como ellos de eso hablan, ¿verdad? Que bueno, que salvamos tantas vidas con el régimen de excepción. Ajá. ¿Y cuántas vidas se pudieron haber salvado si en lugar de negociar con las pandillas en 2019 las hubieran combatido? Entonces, todos los muertos del segundo semestre del 2019, todos los del 2020, todos los del 2021 y todos los de enero y febrero y los primeros días de marzo del 22 se hubieran evitado, ¿verdad? Pero eso fue lo que pasó, ¿verdad? La ofensiva antipandillas al final viene hasta marzo de 2022. Una vez yo conversé con una persona afín al gobierno y me decía, no, pero es que las leyes no había la correlación en la asamblea. Bueno, puede tener algo de sentido, pero ¿por qué no lo hicieron en mayo del 2021? Si la correlación en la asamblea la tuvieron en mayo del 2021 y aún así esperaron a marzo de 2022, ¿verdad? Entonces yo creo que ese tema es interesante, fíjate, Marvin.
yo creo que es importante hacer el recorrido del comportamiento de los gobiernos con las pandillas. Las pandillas vienen a principios de los 90, expulsados de Estados Unidos. Los gobiernos de Arena miran para otro lado, ¿verdad? El gobierno de Cristiani, que todavía estaba, luego el de Calderón Sol mira para otro lado. Y el problema de las pandillas empieza a crecer, porque además vienen en un contexto de posguerra, ¿verdad? En una niñez y juventud sin oportunidades. Entonces, crecen las pandillas. Es hasta el gobierno de Francisco Flores donde ya deciden, ¿verdad?, enfrentar a las pandillas, pero de manera torpe, con la lógica manodurista. Entonces, el gobierno de Paco Flores lo que hizo fue fortalecer a las pandillas. Las pandillas se sofisticaron su organización, se armaron para enfrentar la ofensiva gubernamental de la mano dura que les lanzó Paco Flores. Después vino Tony Saca con el super mano dura, acabó de fortalecer a las pandillas, ¿verdad? Luego Mauricio Funes, el gobierno de Mauricio Funes hace un intento con lo de la tregua, de resolver el problema de otra manera. Eso fracasó. Luego viene el de Sánchez Serén y decide combatir a las pandillas. Las tiene en su punto más débil cuando llega el nuevo gobierno, el de Bukele. Este, como yo ya dije, en lugar de darles el golpe final, prefirió negociar con ellas y volverlas a fortalecer. Es hasta marzo del 22 cuando decide ir por las pandillas con el régimen de excepción. Esa historia es interesante de hacerla. No, pero Leonel, una pregunta así rápida. Y los gobiernos anteriores, Paco Flores, como haya sido, estemos de acuerdo, no en el combate, agarraron 50 jefes de pandilla y de ellos como unos 15 más conocidos, pero este gobierno se ha agarrado a la mitad de los pandilleros. Yo te pregunto como periodista, yo no veo nombres de jefes de pandillas, pues, ¿verdad? Que hayan agarrado. Entonces, ¿dónde Sí, es están que los jefes de pandilla? hay muchas cosas em, sin resolver, ¿verdad? Por ejemplo, una cosa que llama la atención, ¿dónde están las armas de las pandillas? Si se capturaron a las pandillas, ¿dónde están las armas de las pandillas? ¿Por qué no se registraron armas? ¿O por qué el Ministerio de Defensa solo reporta 5.000 armas cuando dicen que han capturado a decenas de miles de pandilleros? Otra pregunta, ¿y el dinero de las pandillas dónde está? ¿Dónde está la plata de la extorsión? Los millones de dólares de la extorsión. Luego lo que dice Marvin, ¿dónde están los jefes de las pandillas? ¿Mm? Porque los que exhiben del SECOT, ¿verdad? Ahí hay algunos, pero ¿dónde están los demás jefes de las pandillas? Bueno, ahora sabemos que como parte de la negociación, algunos los dejaron ir, ¿verdad? Entonces aquí el gobierno de Bukele tiene muchas preguntas que responder, ¿verdad? Y que lo ocultan con el logro en seguridad, ¿verdad? Y maquillando todo y obviando referirse a esos temas espinosos, ¿verdad? Esas son de las razones, Carlos y Marvin, de por qué el presidente no da entrevistas y prefiere darle entrevistas a youtubers extranjeros en lugar de responder a las preguntas de la prensa nacional, ¿no? Seguramente los periodistas salvadoreños harían esta serie de preguntas que hay. Entonces, por eso es que no hay conferencias de prensa, sí entrevistas a youtubers lamebotas, no hay acceso a la información pública, sí hay mucha saturación de propaganda. Esa es la situación. Muy bien, muchas gracias. Mira, la gente está participando bastante ahorita, ¿no? Y todos están agradeciendo también la información que estás dando y comparten todo lo que tú estás diciendo, ¿va? ¿No? Sobre todos estos temas, ¿no? Que está bien enriquecido, ¿no? Y más de algunos por ahí está felicitando a Marvin, ¿va? Por el cumpleaños, dice, ¿verdad? Por ahí le están, están dándole felicitaciones del cumpleaños. Es que como también el tiempo se nos ha ido ya, Ah, bueno, Marvin, estás de cumpleaños. Y fíjate que estábamos hace 34 años ahí enfrente de Catedral también. Y era mi celebrando. cumpleaños casualmente era doble celebración. Bueno, felicidades entonces. Muchas gracias, Leonel.
Vaya, vaya, Mira, nos con sumamos a las vos siempre felicidades. no, siempre, gracias, Carlos, siempre nos quedan los temas, tenés que venir más seguido, pero es que este Leonel es Bueno, muy arisco con vengo, nosotros, vengo los cuando ustedes me programas. digan. Y sí, porque No, no, tocaste varios. Ustedes hacen creer a la gente como que yo soy el que no quiero venir y no que ustedes no me invitan a mí. Mira, tocaste varios temas, ¿me entendés? Muchos temas interesantísimos y hay que profundizar en algunos de ellos, ¿no? Así es que vamos a estar pendientes para invitarte nuevamente, pero te vamos a dar ahí que las palabras para que te despidas de la gente, que hay bastante gente que nos está escuchando en estos momentos. Bueno, yo saludo a toda la gente, les agradezco que estén, que participen, que compartan. Les felicito a ustedes por mantenerse firmes con este esfuerzo que contribuye a clarificar muchas cosas. Felicidades a Marvin por el cumpleaños y platicamos cuando quieran, con mucho gusto. Yo creo que, digamos, la ventaja de estas pláticas es que, digamos, podemos tratar temas que no son tan los temas de la cotidianidad, ¿verdad? Porque casi siempre los programas que tenemos acá es sobre el día a día, ¿verdad? Y a veces no entramos en otros temas. Por ejemplo, anoche estuve en un programa en el que hablamos de geopolítica. Yo dije, va, qué bueno que hablemos de, porque siempre estamos aquí mirándonos el ombligo, ¿verdad? Discutiendo lo que pasa aquí y no lo... Yo creo que estos programas contribuyen a eso. Esto de la seguridad nunca nos habíamos puesto así a expulgarlo, ¿verdad? Por ejemplo, o a centrarnos en la cuestión de la economía. Así que, bueno, ahí quedan en la mesa de discusión varios temas para retomarlos. Podemos platicar otra vez. Excelente, muchas gracias, Leonel. A ver, Marvin, felicidades, pero también te tenés que despedir, lo siento mucho. Muchas gracias, gracias a las personas que también a mi muro me han felicitado. Bueno, soy Marvin de un cantón de Chalate que se llama Cantagallo, un salvadoreño actualmente residiendo en Toronto, Ontario, no, en Noruega, no, por favor, Leonel, ahí, vea, eso está raro, ese país como está actuando, está raro. Saludos. Bueno, Gracias. Bueno, hasta pronto. hasta pronto. Bueno, como hoy es el 34 aniversario de los acuerdos de paz, bueno, los acuerdos de paz son los que cumplen 34. Marvin cumple mucho más, ¿verdad? Así es que no lo vamos a revelar, pero cumple mucho más que eso, ¿no? Bueno, nosotros les pedimos a ustedes que estén pendientes de nuestros próximos programas, pues mañana tenemos también a invitada Sonia Urrutia, pues para que nos hable del tema del sindicalismo en El Salvador. Nos vamos a despedir con la canción que caracteriza al Frente Intercontinental. Que sigan teniendo un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones.